Regresamos 2023 en el reloj. Estábamos escuchando una cortina hermosa, un tema de Charles Mingus, gran compositor. Moaning lo vamos a escuchar reiterativamente a lo largo de todo el año porque lo elegí para que lo tengamos. Así que muy contento. Podremos, perdone, ¿no? Diga. Meto ahí la postilla que se me ocurre, tiene como que se han alineado los planetas. Si tradujéramos al castellano el nombre del artista, sería Carlos Mingo. Mingo. Sí, bueno, sí, y que sí, es sí. una dupla que tiene bastante que ver con lo que vas a hablar ahora. Realmente sí. Es un nivel de lucidez el que maneja nuestro querido Luis María que me deja apabullado. Y sí, la columna que me ha tocado en ver, porque era una temática que no podíamos dejar pasar desde este programa, es justamente la muerte del Carlos Saúl. No voy a decir justamente su apellido, porque es mufa el muchacho, por ahora por lo menos, no lo vamos a decir. El Carlos Saúl es una persona que básicamente viene agonizando desde hace bastante tiempo, silenciosa y misteriosamente, como casi todos los funcionarios del PJ de cierta edad, se encajan o se encastran o los encastran en un rol que repiten ad honorem, perdón, ad honorem no, lo estoy diciendo mal, repiten ad eternum. Todo lo contrario, llevándose y embolsándose una torta de guita que le seguimos pagando. Entre ellos poner el Carlos, creo que era el ejemplo más famoso porque fue senador hasta el día de su muerte, el senador electo, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, es una cosa como para también cuestionar hasta qué punto la democracia nos está sirviendo para algo y no está sirviendo para mantener una plantilla de oligarcas, amigos de las vacas y etcétera, familias con olor a buen vivir. Vamos a pensarnos un poco la muerte del Carlos. Mientras estaba preparando la columna de hoy, un detalle que no quiero pasar por alto y que por eso también, compañeros, los quiero consultar. Me encantaría tenerla a nuestra querida Lu también, el Manu también, porque acá dentro de la radio, dentro del estudio, nos separan 20 años, porque estamos separados justamente casi generacionalmente y los tres, estoy seguro, hemos vivido el menemato desde lugares totalmente diferentes. Totalmente lo hemos recibido, digamos, las historias, las consecuencias, los chicotazos, los idas y venidas, los hemos visto de otros lugares. Y la forma en la cual se cuenta el menemato, la cual se contó, la cual se narró, para mí es justamente una de las cosas fundamentales a la hora de entender o tratar justamente de desguazar el hecho de por qué el Carlos era el Carlos, por qué el Carlos fue a balotaje con Néstor en su momento, inclusive, post-crisis y post todo el quilombazo que sucedió. Entonces, la pregunta justamente que uno se hace o que es reiterativa cuando se habla de él, es cómo, siendo una de las personas más fácilmente identificables como uno de los autores de daño criminal, digamos, al patrimonio común, vamos a decir, argentino, llamémosle a lo que se quiera, llamémosle a los intereses privados, los intereses públicos, como siendo una persona como responsable del autor material de tantas cosas, no existe una reflexión o un sentido crítico más profundo sobre la figura de él. Y una de las cosas con las cuales hablaba tiene que ver un poco hablaba, digamos, con compañeros mientras preparaba la columna, tiene que ver un poco con el tratamiento mediático que se le dio a él en su momento y la forma en la cual fue presentado en público. Vamos a escuchar ahora un pequeño audio que sirve de punta a iceberg para entender más o menos de qué es lo que estamos hablando. Él puede no haber hecho todo. Con una sola voz para decirle al mundo: se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Pero constitucionalmente la medida es irreprochable. Desde el primer minuto de mi gestión afirmé que considero a la corrupción como un acto de traición a la patria. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Constituye una alta distinción para mi país ser recibido en esta sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar.
a triunfar. Que Dios lo bendiga. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Mi gobierno puede enorgullecerse de haber restituido a la Argentina una moneda de la que entonces carecía. Doctor Don Fernando de la Rúa. Renuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha. El segundo murió a los 104 años. Yo pienso superarlo a Ramsés II. Dios mediante. Así lo estábamos escuchando de propia boca del Carlos, palabras, una selección un poco caprichosa de sus propias palabras, pero que sirven como para pintarlo de cuerpo entero. No sé si Gastón, no sé si Luis María quieren un poco compartir esto de poder justamente ver cómo se experimenta la figura del Carlos con esta distancia y en el momento que estuvo dando vueltas. Bueno, con la autoridad que me confiere mi edad, ¿no? Y el haber sido, por lo menos de los que estamos acá en la mesa, el único en haber vivido la época Menem y cuando surgió, etcétera. Bueno, hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Y por eso también marcaba el tema de Carlos y Mingo, cómo el hecho de la convertibilidad durante, sobre todo, el primer gobierno de Carlos Saúl, generó un freno, podríamos decir, según recuerdo yo, si bien era chico, casi inmediato a esta situación de hiperinflación que había en su momento. Obviamente que esto es todo financiado con el remate de cualquier bien del Estado que existiese, sean empresas de servicios, terrenos, etcétera, etcétera. La cuestión es que era todo como una cortina de humo en la cual había una sensación, para muchas familias, para otras no, de bienestar, y que esto, combinado con esta impronta farandulesca, ¿no?, del Carlos, y que sobre todo yo creo que la farándula es algo que al argentino le atrae mucho, ¿no? Le genera como una obnubilación. Un chichoneo, ese chichoneo. Es como que si no, no existirían revistas como Gente, como Caras y demás, ¿no? Donde se dedican a contar la vida y a mostrar las casas de gente que a lo mejor uno no le influye para nada. Todo este impronta de estrella del jet set hizo que su figura justamente se remontara hasta la estratosfera y que ya a partir de su segundo gobierno se empezaron a notar las costuras, ¿no? Se empezaron a abrir las grietas en ese dique que había sido la convertibilidad y todo lo que vino después, ¿no? Que obviamente yo creo que si bien acá en este país lamentablemente nos hemos acostumbrado a estar de crisis en crisis, creo que ha sido uno de los, digamos, de las paladas de tierra más importantes que nos han echado encima, y de las cuales todavía no podemos salir completamente. Definitivamente, bueno, a mí lo que me pasa con respecto a la figura del Carlos es que cuando pierde las elecciones, ¿no?, en el 99, yo tenía 1 año de vida. Y entonces, por ende, me quedaron todos los... Me acabo de sentir infinitamente viejo. Pero fuimos heredando, y así a medida que vaya pasando el tiempo, todas las generaciones que están viniendo van heredando toda la mierda del Estado que va quedando. Lamentablemente, somos herederos, herederes de la semana trágica, lo seguimos siendo de todas las masacres que hubo a lo largo de la historia argentina, de lo que fueron la campaña del desierto y demás. Hasta el día de hoy, las generaciones que vengan también lo van a hacer de una forma o de otra. En mi caso, me tocó ver la figura de mi abuela, por ejemplo, con un montón de calcos de la época de Menem. Perdón, tenía que decir Carlos nomás, me siento sucio. Pegadas por todas partes, en placares, en espejos, en... Wow. Un grado de fanatismo cuasi religioso muy fuerte.
Sí. Pero, y eso también es lo que me llama poderosamente la atención. Después de todo lo que pasó, absolutamente todo lo que se conoce, el tema de las armas, el tema de los misiles, o sea, de tantas cosas que se vieron, y aparte, como Osvaldo Bayer decía, en nombre del peronismo, que es lo más popular que hay, se tuvo un gobierno completamente opuesto a esos ideales que supuestamente se persiguen, e hizo todas las cosas que rechazó de su candidato opositor. Después él empleó las mismas medidas, y a pesar de que todo esto quedó evidenciado y que su muerte fue celebrada por amplios sectores, el tipo se murió completamente impune, se murió lleno de guita, se murió, como decías vos, como senador, y aún así, a pesar de todas estas cosas, nos queda como solamente celebrar el hecho de que su persona nefasta haya dejado de existir. ¿En qué punto nos posiciona eso? ¿Está bien el hecho de que una persona se haya dejado de existir? Por supuesto que está bien. Pero ¿en qué condiciones murió? Y mientras tanto, en todos estos años, ¿qué hicimos al respecto como para que esa persona pague por algo de lo que hizo, además de criticar desde nuestros lugares de comodidad? ¿Quién devuelve a las víctimas de Río Tercero, por ejemplo? ¿Quién acaso puede reponer algo del daño que hizo? Al tipo le mataron un hijo y no fue capaz de decir nada, ni hacer nada, ni una investigación siquiera. ¿Qué hicimos mientras tanto al respecto? ¿Qué hacemos también ahora, en este momento, las nuevas generaciones con esa herencia que nos queda? Pienso que esas son las preguntas interesantes como para hacernos a nosotros mismos y hacernos en comunidad. Totalmente, es que en ese sentido, digamos, en contraposición, por un lado, que para mí, a mí una de las cosas que me interesaba era pensarnos con la distancia, pensarlos también a través de las experiencias personales de cada uno, pero el trayecto justamente que conlleva a grandes masas votándolo de vuelta, eligiéndolo de vuelta, seleccionándolo de vuelta. En ese sentido, todos estos actos por los cuales él fue imputado, por la mayoría quedó impune. De hecho, creo que la única causa por la cual tuvo que pagar 4 años de prisión, que le fueron preventivos, le fueron como sobreseídos por la edad y todo ese tipo de cuestiones, era por el pago sobre sueldo de los funcionarios y la venta del predio de la rural. El resto, por ejemplo, el encubrimiento de la AMIA, la voladura de Río Tercero, la venta de armas ilegales a Ecuador y Croacia, por mencionar algunas cosas, han quedado completamente impunes. Hay un dicho justamente, les recomiendo mucho que lo escuchemos en algún momento, al monólogo 2000 de Tato Bores, el querido Tato Bores, donde hace una recapitulación de los últimos 40 años de historia argentina. Él lo hace en el 90. Los últimos 40 años de la historia argentina con todos los funcionarios, esto que hablamos de aprender a sobrevivir o pensarse siempre en crisis, cómo la crisis es cíclica, cómo vuelve, y cómo el discurso de las figuras públicas, los funcionarios y los políticos reincide y vuelve, más allá de que de 40 años para atrás, hasta donde estaba Tato, había pasado de vuelta la dictadura, había habido mucho movimiento entre militares en su momento. La neoliberalización de la nación, vamos a decirle, era algo hacia lo que estaba tendiendo, peinándose, yendo, tratando siempre, y lentamente una de las cosas que se iban llevando, se iba vendiendo, se iba destruyendo, era en parte la inversión de la obra pública. La pregunta que yo me hacía mientras pensaba en esto, porque por ejemplo, si tengo que pensar en cuál es mi recuerdo del menemato, es el boom de las bicicleterías, en todos lados. De repente había bicicleteros en todo lado, el barrio se llenó y ibas al barrio que ibas había. Y cuando me preguntaba a mi viejo de por qué era tan así, me dijo, ¿y si ya no hay más trenes, hijo? Digamos, ¿de qué va a vivir esta gente? ¿Van a ser o mecánicos o se ponían la bicicletería en el garage? O poder ir desde ese lugar. Un montón de gente quedándose sin laburo, bueno, la crisis cuando empiezan a cerrar los bancos internacionales, todo eso, tirarle un fardo a otra persona para que le revienten la cara y después volver a postularse el muchacho, ¿no? Todos esos boom, sí, podemos decir, nos trajo un montón de cosas a futuro, porque la crisis, digamos, post-2001 nos trajo un montón de barriadas, un montón de organizaciones sociales, trajo un montón de autogestión por parte de la población. Pero al mismo tiempo sigue estando, digamos, el dispositivo electoral sigue funcionando de la misma forma y la memoria, digamos, esa cosa medio endeble, sigue funcionando acorde a otras cosas.
De hecho, tenemos para escuchar una cosa que por la cual me van a odiar porque se les va a pegar y lo van a seguir repitiendo durante mucho tiempo, y que es algo que dice más o menos así. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negar. Un peso fuerte, Menem lo hizo. El respeto internacional, Con él es verdad, la hidroeléctrica ya sí está. con él lo logramos. Nuestra telefonía, Con él mejoró, el Mercosur, con él lo logramos. El puente lineal, Fue hecho por Menem, el hospital de niños de Córdoba, con él mejoró. Puerto Madero, Fue quien lo hizo, la hiperinflación, con él terminó. el puente Posadas de Encarnación, Menem lo hizo, más inversiones, más exportaciones, con él es verdad, la Ruta Nacional 40, con él cambió. Él puede no haber. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Tal es así, digamos, la leyenda del Carlo, la reputación, esta narración, que lo pensaba justamente en si hubiese existido con la época de internet, cuál hubiese sido el Twitter de Menem, por ejemplo, qué fueran las cosas con las cuales se hubiese relacionado. Estamos ahora en una época donde estamos muy acostumbrados a que todo es transparente, todo es abierto en teoría, digamos, los políticos tienen una vida pública en teoría. Existe justamente una fuerza de la opinión pública manejada por redes sociales, con sus, digamos, peinados para un lado para el otro, que llegan, tienen otro impacto. Y, por ejemplo, la sátira humorística, que en el spot que estábamos hablando, más temprano estábamos hablando de las que hacía Tinelli justamente, haciendo las parodias, llegaban de alguna forma como casi una palmada en la espalda. Sí, se reían en complicidad, pero en ese sentido no era realmente una crítica, vamos a decir, no era una cuestión ácida, no existía un nivel de permear en la superficie de lo que estaba sucediendo. De hecho, muchas de las cosas en las cuales se manejaban los códigos discursivos, creo que al Carlos nunca le importó menos lo que se dijera de él, porque tenía justamente una reputación, una figura armada a raíz de los medios por un lado, pero a raíz de también sus propios actos, sus propios cómplices, la gente con la cual estuvo involucrada. Y creo que en ese sentido es como uno de los últimos grandes líderes políticos argentinos de la era pre-internet, y que una de las cosas que hizo fue propulsar de un patadón, podemos decir, el camino hacia el neoliberalismo que desencadenó más adelante la crisis del 2001. Pensándolo desde un lugar un poco con la distancia que tenemos, creo que la figura de Menem es fundamental. Esto que decía más temprano vos, Luis, la cuestión fabulera de la farándula, del jet set, de manejar Ferraris, de salir con modelo, de comer determinadas comidas, presentarse con determinadas personas, y sin embargo, digamos, era el caudillo del interior, era el turco, era un tipo, lo hablaba con un amigo más temprano, y decía, el tipo tenía una cara de indio terrible. Bueno, entonces no veías un porteño, no veías un blanquito, no veías un argentino común y corriente. Era el tipo que le había pegado, básicamente. En gran parte yo creo que el voto motivado por el tipo que la pegó y que sí, yo quiero ser esto, yo quiero ir por ese lado, tiene que ver un poco con esto que hablábamos el año pasado con el culto de la personalidad. Tiene que ver con esto de adorar lo que yo también quiero ser. Sí, yo también, a mí me importa un carajo lo que pase con las tierras fiscales, las vendamos, ya fue. Los trenes, ¿para qué los necesitamos? Para nada, los vendemos como chatarra, desmontamos todo lo que se pueda vender lo vendemos, porque total, la vida hay que vivirla ahora, y yo no quiero ser un obrero toda mi vida, no quiero ser un funcionario toda mi vida. De ese lugar justamente creo que parte se cimentó y se siguen cimentando muchos funcionarios, funcionales iba a decir, también funcionales. Iba a ser un poco también, no sé, tendencioso capaz de decir, pensarnos justamente en qué diferencia al Carlos de otros dirigentes peronistas. Acá me van a saltar todos mis amigos peronistas a la yugular. El peronismo es un movimiento hiperamplio, porque así como está el Carlos, Menem, está Néstor, está Duhalde, y bueno, figuras hay un montón, todas de diferentes tendencias, todas en diferentes posiciones.
Creo que una de las cosas que sí es heredero, digamos, la tradición, podríamos decir, peronista, es esta idea de que la crisis hay que solventarla con lo que tenemos a mano. El Alberto, cuando asumió, de hecho estaban haciendo los discursos de campaña, sin compararlo con Menem, para nada, porque en ese sentido son dos cosas diferentes. Pero una de las cosas que decía era, yo entiendo que el extractivismo es una cosa horrible. Yo entiendo que purgar a nuestra patria de los recursos naturales es algo terrible, que no lo tenemos que hacer, no lo podemos seguir haciendo. Pero la verdad, muchacho, no podemos hacer otra cosa. En este momento necesitamos hacer extractivismo puro y duro, invertir en infraestructura y a partir de ahí desarrollarnos. Y quedó más claro que nunca en el discurso de hoy, ¿no? Sí, totalmente. Y en un montón de pequeños guiños que le hace a los gobernadores que son justamente parte de él. El primero que se me viene a la cabeza es Arcioni, un tipo que tranquilamente en Chubut de acá a unos años se va a poder escribir, ojalá que no, pero se va a poder escribir una novela distópica. Porque si pasa, cuando estábamos hablando justamente con los compañeros que estaban allá cubriendo el Chubutazo el año pasado, que nos contaban esto de que si se logran hacer los proyectos que se quieren hacer en Chubut se vuelve inhabitable, bueno, va a ser un desierto cyberpunk post-apocalíptico literal, digamos, van a ir a laburar los mineros y van a tener que importar agua para tomarla, bueno, no me quiero meter ahí. Sí, es harina de otro costal, diríamos. Totalmente. Volviendo al Carlos y llevando más o menos como para ir finalizando el ciclo que nos compete, creo que, como bien dijo Gastón, no está bueno alegrarse por la muerte de nadie, pero está bueno festejar que los enemigos ya no están entre nosotros. Y ojalá, se pudiera pensar en alguna forma de retribución. Yo no soy una persona que cree en la venganza en ese sentido, si bien celebro la justicia vindicativa, porque me parece justicia poética muy retributiva, pero creo que una de las cosas que más bronca puede dar es esta cuestión de la impunidad blindada, digamos, tatuada en los huesos, que tiene la mayoría de los funcionarios que ya llegaron a cierto punto dentro de su carrera política. Es muy difícil que se enfrenten a ciertas causas, es muy difícil que el sistema judicial argentino funcione en ese sentido también, digamos, peine para ese lado, camine para ese lado, y aún más difícil es encontrar una forma en la cual la justicia se haga. Y ahí también me estoy yendo para la línea de otra costal. Pero pienso en Río Tercero, por ejemplo. A mí personalmente nunca me había resultado algo impactante, pero desde que vivo acá en Córdoba, creo que 1 de cada 4 personas que conozco acá en Córdoba han tenido familiares o han tenido a alguien que han conocido de primera mano la historia de Río Tercero, y no es fácil sobrevivir a eso. Más allá de sobrevivir la explosión y el atentado en sí, no es fácil sobrevivir a una ciudad hecha bolsa. Entonces, ¿cómo se retribuye y cómo se hace justicia? La verdad, chicos, no sé, no tengo una respuesta. Pero ojalá hubiese por lo menos algún sentido de justicia y que no llegue a los 90 años en su propio puesto, en su propio banca del Senado. Quizás sea tarde, creo que ya lo es, ¿no?, para hacer justicia con Carlos Saúl, pero si hay algo que nos puede servir para que no se vuelva a repetir es tener profanar memoria. Su momia. No, bueno, o robar su anillo, como sucedió. Se devolvió. ¿Se lo devolvieron? Se lo devolvieron. Pero es el anillo de Gollum. Decíamos entonces tener memoria, y de eso habla el tema que nuestro querido Negro nos va a presentar. Totalmente. Es un tema que, bueno, yo calculo, Luis María, vos te debe pasar lo mismo. Cuando tenés que seleccionar estos temas, vos decís, ¿por qué componía esto y ahora qué muchacho? Es otra cosa? Estamos hablando nada más y nada menos que de Hermética, y el tema es Olvídalo y volverá por más. Historia de 3 amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Vencedores Vencides, temporada 2021 en Radio Comunitaria La Quinta Pata. Segundo año del programa radial que propone al arte y al anarquismo como herramienta de desguace de la realidad. No tenemos la verdad, sino que junto a ustedes intentamos construir una forma de ver la vida. Escuchanos todos los lunes de 20 a 22 horas en el 93.9 del dial y en todo el mundo a través de radiolaquintapata.com.ar.
Vencedores vencides, la verdad de la milanesa. Por la ciudad.